Y buenas noches, hermanos y hermanas. Dios te bendiga a todos ustedes y gracias por tomar tiempo y estar aquí con nosotros para estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para aprender más de Él. Vengan conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 33. Tenemos 25 versículos esta noche y vamos a ver la vida de Manasés y también su hijo Amón. 2 de Crónicas 33. Y empezamos en oración, hermanos y hermanas. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que tenemos, la palabra de Dios. Qué maravilloso es, Señor, cuando escuchamos de ti, Señor. Cuando tú eres revelado a nosotros, Señor. Háblanos, Señor, con tu espíritu, con tu amor, tu presencia, Señor. Y que nosotros también podemos adorarte, Señor. Podemos amarte con todo corazón, alma, fuerzas, pensamientos, Señor. Con todo nuestro ser. Gracias por otra noche, Señor, en cual podemos estar atentos a tu palabra y en verdad reposar, descansar en ti, Señor. Y esperamos, Señor, tu voz. Tú eres nuestro buen pastor. En ti, Señor, está la gloria, el poder, la alabanza. Todo es de ti, Señor. Y qué hermoso es, como dice tu palabra, que todas las cosas fueron hechas por ti y para ti. Y en esa manera nosotros somos hechos para ti, Señor. Y pedimos que tu voluntad sea ahora perfecta en nosotros con usted. Y que podamos someternos, humillarnos ante tus pies, Señor. Y sentarnos ante tus pies. Y aprender más de ti y recibir de ti todo lo que tienes para nosotros. Gracias por estos días, Señor. Gracias por también mi hijo Samuel que va a graduar, Señor. Gracias por el deseo que pusiste también en su corazón para empezar ese estudio bíblico en la escuela también. Y qué bueno eres, Señor, que esto es el deseo que podemos, Señor, ser tu luz en este mundo oscuro. Úsanos todos, Señor, en la capacidad que te agrada, Señor, para que en verdad podamos reflejar tu amor, tu luz en este mundo que se está corrompido, que está muriendo aún más y más. Y contigo, Señor, tenemos esperanza. Con usted, Señor Jesús, tenemos la salvación. Háblanos ahora, Señor. Y en tu nombre, Jesús, pedimos todo esto. Amén. Pues 2 de Crónicas 33, versículo 1, empezamos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pues los primeros 2 versículos sabemos que esto es el hijo de Ezequías. Y sabemos que Ezequías que fue un rey bueno. Y nomás la falta al fin de su vida también, que miramos también, en cual él invitó a los príncipes de Babilonia a Jerusalén y simplemente por jactarse les mostró todo que tenía ahí en Jerusalén. Pero aquí como miramos su vida como terminó buena Ezequías y hizo cosas muy buenas y grandes, como sabemos que él abrió la puerta para hacer los sacrificios, para adorar a Dios y también para instituir la Pascua también, en cual no fue hecha antes, como 200 años antes en los días de Salomón. Pero ahora en 33 miramos, después de la muerte de Ezequías, aquí de 12 años era Manasés, su hijo. Y aquí el hijo de Ezequías, Manasés, que su nombre es traducido Manasés, es el cual ayuda para olvidar. También fue el nombre de el primogénito de José cuando ahí estaba en Egipto, el que causa olvidar.
Y en esa manera, cuando José dio este nombre a su hijo, Manasés, para olvidar toda la pena que él sufrió ahí, cuando llegó ahí, esclavo en Egipto, fuera de su padre y su familia. Pero aquí Manasés, que es el rey de 12 años, tomando el trono en Judá, en el año que fue 695, y reinó por 55 años, y eso es de 695 a 642 antes de Cristo. Y ahí comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Yahvé, dice, cerca de su vida, cerca de su comportamiento como rey de Judá. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En comparación con su padre que hizo lo bueno, aquí él hizo lo malo, pero conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Pues las naciones que ahí estaban en Canaán, las naciones que el Señor le dio tiempo, 4 generaciones o 400 años para que se arrepiéntense, y no cambiaron. Y esas prácticas también Manasés ahora tomó, como muchos reyes que hemos mirado antes de él, lo mismo hacen. Todo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque sabemos que los ojos del Señor rodean por toda la tierra, mirando a cuál corazón es perfecto para con Él. El Señor siempre está mirando, y sabemos que el pecado en verdad es contra Él, un Dios santo y perfecto. Pero los ojos del Señor siempre están mirando. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero conforme a las abominaciones de las naciones. Y esto es también la idolatría que vamos a ver en un momento. La idolatría de dioses ajenos, las cuales Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y aquí dice, conforme a las cosas que eran abominables que Manasés hizo, él reedificó los lugares altos, es decir, los lugares altos en la ciudad, en los collados, los lugares que es decir, en donde practicaban la idolatría, las cosas sensuales, las cosas abominables, detestables, las cosas que la palabra abominación habla de algo que es asco, algo que es detestable. Y aquí, como miramos, él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y esto es algo que menospreció también Manasés su padre, menospreciando a su padre lo que él hizo, derribando todas las cosas y nomando solamente para exaltar a Dios, pero ahora en contra de su padre está reedificando los lugares altos. Y recuerden, los lugares altos eran muchos para los dioses ajenos, que eran muchos. Sabemos que nuestro Dios uno es, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos un Dios simplemente. Pero también las naciones, el deseo era tener muchos dioses. Y aquí, como miramos, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Levantó esos altares que fueron derribados también a los Baales. Los Baales también son señores. También Baales hablan de el creador de la lluvia, del sol. También el que trae la semilla para dar fruto, verduras. Los Baales tomaban todo el crédito que el Señor, en verdad, Él es. Los Baales como señores, como creador, el que trae la lluvia para el campo, el que trae la mies, esas cosas. Dios es el único que hace eso. Pero los Baales, que eran muchos,
ahí levantó altares e hizo imágenes de acera también. Pues las imágenes de acera, esto es talladas con manos de hombre, que sea oro, plata, piedra, madera, pero esto era de acera. ¿Y qué es acera traducido? Pues estrella es su nombre, o reina de los cielos. También acera siempre se ponía junto con los Baales, como Baales era como el hombre, acera era la mujer. Pues y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto, dice en versículo 3. Adoró a todo el ejército de los cielos, hablando del sol, la luna, las estrellas, todo lo que está en el cielo, y les rindió culto, adoración a ellos. En el libro de Deuteronomio, vengan conmigo al 5º libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 4, por favor. En capítulo 4, aquí miramos que Moisés estaba hablando al pueblo las palabras de Dios en la manera de adorar a Dios. Y mirando aquí, empezamos. En versículo 12, miren, 12 hasta 19, vamos a ver en Deuteronomio 4. 13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pudieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. 15. Guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, en el monte de Horeb. Ahí, muy importante que dice en versículo 5, que guárdense sus almas, porque ninguna figura miraron, vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, una manera de una escultura de hombre o mujer. Y ahí eran los Baales y Acera, hombres y mujeres. Y después dice, varón o hembra, 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguno alada que vuele por el aire. 18, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. 19, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y aquí miramos que no mires arriba para que seas inclinado. Alces sus ojos para que mires el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército, y seas impulsados, es también atraído, también seducido, y te inclinarás a ellos y les servirás. Y después dice, muy importante, en versículo 19, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Eso es como temporadas, para que miren la gloria de Dios también. El Señor quiere que nosotros como personas que le demos alabanza a Él y no las cosas creadas.
También el versículo 35 del mismo capítulo, Deuteronomio 4, 35 dice, a ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Y también el libro de Romanos capítulo 1, donde dice acerca de la creación y las cosas que uno puede adorar. En versículo 21 de Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, hablando de los Baales o Acera, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y todas esas cosas sabemos, eso es lo que también miramos esta noche. Pues regresando a 2 de Crónicas 33, ahí miramos que Manasés reedificó los lugares que su padre Ezequías había derribado. Y no solamente las imágenes de Baales o Acera, pero también adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó también altares en la casa de Jehová, donde el Señor le habló antemano a David, a Salomón, de lo cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Solamente en Jerusalén tiene que estar mi nombre, es decir, la adoración. Y recuerden, los collados estaban llenos de idolatría. En Deuteronomio 12, regresen conmigo al capítulo 12, mira que dice también. Deuteronomio 12, versículos 1 a 5 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Los jardines también, los lugares en donde ahí cometían cosas detestables. 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. Y raeréis su nombre de aquel lugar. Quitar su nombre completamente, raerlo completo. No harás así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. El Señor dice específicamente, esto será en Jerusalén. Que vengan todos a Jerusalén para adorar a Dios. Pero aquí, como miramos en 2 de Crónicas 33, que también Él está edificando estas cosas alrededor. 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo el ejército de los cielos y en los dos atrios de la casa de Jehová, en los dos lugares. Ahí en el atrio, en la derecha e izquierda podemos decir. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová.
Y ahí podemos ver que eso fue su práctica. Levantar estos collados. Y pasó sus hijos en versículo 6, y esto es lo más detestable de todo. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones y consultaba adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira, dice. Pero aquí en versículo 6 que dice, pasó sus hijos por fuego. Eso es plural, sus hijos. En el paralelo de Segunda de Reyes 21, de la vida de Manasés, habla que pasó su hijo, singular. Pero aquí miramos en Crónicas que nos da más detalles en la manera que fue muchos. Y también permitió esa manera de culto, esa manera de sacrificar el pueblo, sus niños. Pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom. El valle que era el sur de Jerusalén, ahí el valle de lamentación, en donde ahí practicaban esta cosa que es detestable. Lo más horrible de todo, ahí en Jerusalén era cometido esto. Pero también, como miramos esto también en Segunda de Crónicas 28:3, vengan al capítulo 28 de Segunda de Crónicas 28. Ahí miramos también la vida de Acaz. En versículo 3 dice, quemó también incenso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y qué bueno es que el Señor arrojó esas prácticas. Pero estos reyes regresaron con estas prácticas. En el libro de Salmos, Salmo 106, vengan conmigo, Salmo 106. En la mitad de la Biblia, Salmo 117, miramos, pero vengan a Salmo 106, a la izquierda de la mitad de la Biblia. Salmo 106, vamos a ver aquí unos versículos. En versículo 34 empezamos, Salmo 106, 34 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Pues el Señor les dijo que tienen que destruir los pueblos. Todo tiene que ser anátema, todo tiene que morir. Porque ellos eran un pueblo corruptible que no querían cambiar. Las prácticas que estaban practicando eran los niños que eran sacrificados. Y aquí miramos que, como dice en Salmo 106, 34 a 35, de nuevo, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, 36, y sirvieron a sus ídolos, los Baales, Acera, los cuales fueron causa de su ruina. Y así es siempre la idolatría. Cualquier cosa que ponemos enfrente de Dios siempre vendrá a ser nuestra ruina. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas. Pero mira que dice después, a los demonios. Eso es la práctica, no fue a Dios. Nuestro Dios es santo, compasivo, clemente, lleno de misericordia. Aquí dice que ellos sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, hijos e hijas. Pero esto fue a los demonios. Esto fue el corazón de Satanás. Eso fue la intención de Satanás, que vino para destruir, matar, robar. Y aquí miramos en esta manera, y derramaron la sangre inocente, 38, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los dioses de Canaán.
y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos, dice. Y ahí en 40 de Salmo 106 dice, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Y los entregó en poder las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Y eso es lo que vamos a ver después en Crónicas, lo último, que fueron entregados en las manos de Nabucodonosor. Regresando a 2 de Crónicas 33, seguimos adelante, en donde dice 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y en esto es que Manasés entregó sus hijos a esta práctica, los mató y observaba los tiempos, dice. Cuando dice aquí que observaba los tiempos también, esto es traducido de la manera que lo que él hizo, que buscaba también visiones o guianza, dirección por espíritus muertos. Observaba los tiempos, es decir, pidiéndole a dioses ajenos por guianza, y aquí miraba en agueros, también buscando el futuro, buscando lo que es por venir, cuando solamente Dios sabe lo por venir. Era dado a adivinaciones o hechicerías también, prácticas de demonios, y consultaba a adivinos y encantadores. Y eso es, adivinos y encantadores, buscando también respuestas de los muertos, en vez de buscar el Dios vivo y viviente. Por eso nosotros siempre buscamos y tenemos que buscar nuestro Dios vivo y el Dios viviente, el único que nos puede guiar y darnos la respuesta, la consejería buena y sana. Sabemos que aparte del Señor no hay consejería. Y todo esto, las prácticas, y después dice, se excedió, es decir, fue determinado en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso fue su propósito, hacer todo contra Dios, hasta encender su ira. Además de esto, puso en la imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y eso es lo detestable. Esto es también la crueldad, esto es también la deshonra, la desgracia que trae Manasés. No solamente contra su padre, pero contra Dios, Yahvé. 8, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregue a vuestros padres. Donde el Señor dice que pondré mi nombre para siempre ahí en Israel. Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí a Moisés y Josué que entró, que yo entregue a vuestros padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pues la ley de Moisés, hablando de la Torah, hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero que dice el Señor aquí muy importante, a condición de que guarden y hagan, que obedezcan y cumplan, que los hagan, que no solamente seamos oidores, pero hacedores. Amén, la palabra nos dice. Pero también, como dicen, todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos,
por medio de Moisés, amar a Dios con todo corazón, alma y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Estatutos, preceptos, las cosas que el Señor declaró por nuestro bien. Y ahí seguimos, por medio de Moisés. 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Y aquí como miramos cerca de Manasés, que él se decidió extraviarse a Judá, lo hizo. Y eso es manipularlos en esta manera, que se desvíen. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y esto es, ¿cómo puede ser? Que ha llegado ahora el rey de Judá en Jerusalén, peor que todas las naciones que el Señor mandó que destruyesen, que arrojó de enfrente de los hijos de Israel. Ahora han llegado a ser peor. Pues eso es también cuando uno se aparta del camino del Señor. Si es un poquito, una hora, un día, un año, siempre va a ser peor, nunca mejor. Y aquí miramos que por la soberbia, la arrogancia, que fue determinado a hacer su voluntad y extraviarse al pueblo de Judá también, engañarlos. Hacer esto se hizo peor. Y habló Jehová a Manasés, versículo 10, y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y ahí miramos que el Señor atentó para hablarle. Él le habló. Y no solamente a Manasés, pero a su pueblo también. Mas ellos, no solamente a Manasés, pero los líderes del pueblo no escucharon. Mira qué pasa en 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y eso es el detalle que tenemos aquí en Crónicas, que no lo tuvimos en Segunda de Reyes 21. Aquí en Crónicas nos da este detalle muy importante, hablando de la vida de Manasés y su fin también. Pero aquí, porque él era tan terco, podemos decir, obstinado, duro de cerviz, que no quería cambiar. Su arrogancia, obstinación que él tenía, no quería cambiar. El Señor le habló. Quizás no sabemos en qué forma, visión, sueño, pero le estaba comunicándose con él, pero no quería escuchar. Y su pueblo también. 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Recuerden que Asiria también era una nación que era, en estos días, era poderosa. Babilonia estaba creciendo, sí. Pero también, como dice, que él trajo los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, tomaron el rey con grillos, y esos grillos también en los pies, los tobillos, en las manos, y ahí lo llevaron con cadenas, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia para ser juzgado por Babilonia. La nación que estaba creciendo también, quizás porque la nación también, que su padre Ezequías también invitó también a Babilonia. Pero ahí Asiria, el Señor usó generales del ejército de Asiria para traer también juicio contra Manasés. Y así es el Señor, siempre nos va a hablar primero. Él quiere hablar, comunicarse con nosotros primero. Pero si uno no quiere escuchar, si uno se pone duro y no quiere cambiar, endurece su corazón, no quiere recibir la corrección, pues ¿qué hace el Señor? Habla también con el pueblo, con los demás. Y si no quieren cambiar, pues aquí trae los enemigos. Y ahí, como pasó con Manasés, fue atado prisionero con grillos
Y ahí lo llevaron a Babilonia. 12. Mas luego que fue puesto en angustia. Y aquí es muy importante lo que miramos. Cuando fue puesto en angustia, y esto fue cuando llegó a Babilonia, fue afligido en este momento. Él fue también encarcelado con cadenas grises ahí. Esto habla. Estaba en un lugar, en un momento de hostilidad. No era libre como antes. Recuerden cuando era rey, él tenía libertad para hacer lo que él quería y lo hizo. Estaba libre. Pero ahora en Babilonia, como está encarcelado, en cadenas, con aflicción. Y ahí como miramos, en angustias, en dolores. Pero después dice, oró a Jehová su Dios. Pues eso es lo que necesitaba o que tomó para hacer un cambio ahora. ¿Y quién está orando? No está orando a los Baales, no está orando a Acera. Él está orando a su Dios. Qué lindo dice, oró a Jehová su Dios. Porque sabemos que nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios y qué lindo es al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en cual clamamos. Él es nuestro Dios. Él es tu Dios. Tú tienes un Dios, yo tengo un Dios y es el mismo Dios. Amén. Pero qué lindo es que le podemos llamar personalmente que Él es mi Dios. Así podemos decir en sus oraciones, Señor mío, mi Dios. Y qué hermoso es que en este momento, en donde estaba lleno de aflicción, ¿verdad? Lleno de dolores, ahí encarcelado, ya la libertad fue quitada completamente. Y ahí oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humillado estaba. ¿Qué es decir? Humillado es decir que ahí estaba en rodillas. Ahí estaba en sus rodillas, humillado. En la manera que la palabra dice que también ahí estaba postrado. En gran manera, grandemente, pero dice en la presencia del Dios de sus padres. 13. Y habiendo orado a Él, ¿y a quién está orando? Al Dios, Elohim, al Dios único y verdadero. Fue atendido, dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y este es el detalle que miramos esta noche en Crónicas, ¿verdad? Que no estaba en Segunda de Reyes 21. Y qué hermoso es que en este momento, habiendo orado a quien, al Dios viviente, fue atendido. Y esta palabra es muy linda como dice que Él fue atendido. El Señor ahí está atento a su oración. Como el Señor dice, no vino para ser servido, pero para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor es el siervo. El Señor vino para servir. Y el Señor ahí está atento. Sabemos como la palabra diácono, ¿verdad? Uno que sirve, ministra. El Señor, Él es el diácono mayor. Él es el cual viene y quiere atender, quiere escuchar de ti, quiere tomar tiempo con nosotros individualmente. Pero Él vino para servir. ¿Y servir a quién? A nosotros. Eso es lo más maravilloso de todo, ¿verdad? Sí. Lo más maravilloso. Pues ahí como dice en Mateo,
Cuando el Señor dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Mateo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí como miramos de nuevo en 2 de Crónicas 33, versículo 13, habiendo orado Manasés al Señor, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Pues eso es también nosotros, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Aquí, en la situación en donde se encuentra Manasés, encarcelado, en angustias, en aflicción. Muchas veces el Señor nos lleva en esos lugares oscuros para que podamos humillarnos como fue humillado grandemente, para reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Para reconocer que Él es el único Dios. Recuerden cómo miramos anterior con nuestro hermano Antonio nos estaba enseñando. En Primera de Reyes 18, versículo 22, en donde dice acerca de Elías ahí en el monte Carmel, cuando ahí les preguntó, cuando ahí estaban con los Baales. Primera de Reyes 18, 22, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, 23. En versículo 21 de Primera de Reyes 18, 21 dice, acércaos, Elías, todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo ahí iráis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo estaréis divididos entre dos opiniones? Y aquí lo aclara. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Si Jehová es Dios, seguidle. Pues aquí también en 2 de Crónicas 33 miramos también Manasés en este momento, que reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero como dice tan lindo, que habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Cuando miramos la palabra ahí, lo restauró, esto es también que habla de un corazón que fue arrepentido. La palabra restaurar aquí es la palabra también cuando Jeremías, Ezequías, los profetas estaban llamando al pueblo. Regresen a Dios, cambien su camino, arrepiéntense. Aquí la misma palabra que Dios oyó su oración y lo restauró. Pues sabemos que el Señor es el cual convierte las almas. Él es el Señor que cambia las almas. Pero tomó Manasés para humillarse grandemente y buscar a Dios en gran manera. Y el Señor aquí oyó su oración y lo restauró. Y ahora a Jerusalén, Él regresó a Jerusalén. Dios le mostró favor y regresó a su reino. Y ahí entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones, verdad? Si el Señor es Dios, servidle. Si el Señor es Dios, servidle, síganlo. Como dice el Señor en Juan 10, 27, mis ovejas me conocen y me oyen y me siguen. Y ahí como miramos aquí tan hermoso que
él regresó a su reino y reconoció Manasés que Jehová era Dios. O Jehová es Dios, podemos decir. Amén. Él es Dios. 14. Después de esto edificó el muro exterior en la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, en la entrada de la puerta del pescado. Es decir, hablando del sur, del oriente, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, restaurando el pueblo, edificando el muro, las puertas, es decir, contra los enemigos, preparando también el ejército en una manera saludable. 15. Asimismo quitó ahora los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Y esto es, podemos decir, un corazón arrepentido, ¿verdad? Aquí miramos la vida de Manasés que no miramos en Reyes. Es una vida con remordimiento. Quitó los dioses ajenos, no solamente uno, los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad, en donde deben estar, afuera. Amén. Y eso es el cambio de un corazón arrepentido y un corazón que ha cambiado. Quitó los dioses ajenos. El ídolo de la casa de Jehová lo quitó, no lo soportó más. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, hablando de todo alrededor, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. 16. Reparó luego el altar de Jehová, que ahí estaba, menospreciado, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Qué mandamiento, ¿verdad? Qué cambio el rey hizo con todos. El altar del sacrificio para hacer sacrificios de paz, ofrendas de paz y de alabanzas a Dios. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pues si el Señor es Dios, sírvanle. Y ahí mandó esto, que sirvan a Jehová, Dios de Israel. 17, pero el pueblo aún, miren, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. Y esto es muy importante mirar este verso, porque el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos que estaban alrededor, afuera de Jerusalén también, los collados. Pero dice muy importante, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Pero el Señor dice, ¿dónde tiene que ser su adoración? Ahí en Jerusalén. Muchas veces nosotros queremos adorar a Dios conforme a nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas veces queremos orar a Dios conforme a nuestra adoración o la manera que pensamos nosotros. En una manera que será para nosotros simple, una manera que no sería como sacrificio. Liviano, algo que no sería que puede traer honra a Dios, o más como pensamos. Pero sabemos que el Señor es espíritu y busca adoradores que le van a adorar en espíritu y en verdad. Qué lindo es que dice la palabra, el que viene al Señor, ¿verdad? El que se convierta al Señor, el velo es quitado, el velo de los ojos, el corazón, para adorarle ahora en espíritu, en verdad. Y tenemos el privilegio hoy, hermanos, para adorar a Dios en cualquier lugar, cualquier momento. No tenemos que ir a un monte, a otro monte, Samaria o Jerusalén. Podemos adorarle a Dios como el Señor nos enseñó en Juan 4, simplemente en espíritu y verdad. Ahora podemos hacerlo. Pero aquí el pueblo
también con su obstinación no querían obedecer la palabra de Dios en la ley de Moisés. Querían hacer sus sacrificios como le parecían. Pero eso es también muy similar a estos días también, como una persona puede simplemente adorar a Dios con su condición. Ir a Dios con su condición. Y eso es un corazón obstinado, arrogante, elevado. Tenemos que humillarnos ante Dios y servirle si Él es Dios. Y no ir en pos de dos opiniones, pero decir, Dios, si tú eres Dios, te voy a servir. Y aquí es triste, porque esto es lo que miramos, que el pueblo aún sacrificaban en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. ¿Pensamos que el Señor estaba agradado con eso? No, ¿verdad? De ninguna manera. Pero así es el corazón ser humano también, que quiere hacer todo, también si le aprovecha, si es bueno para sí mismo, si va a recibir ventaja, si va a ser bueno para uno. Pero qué lindo es entregar a Dios todo. Qué lindo es hacer su voluntad y no la nuestra. Pero qué triste era, podemos ver el corazón tibio, ¿verdad? El motivo del pueblo que era no con un corazón entero, pero un corazón dividido. Seguimos, y ahí dice el 18, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Recuerden que vinieron y hablaron a él, pero no escuchó, ¿verdad? En versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo por medio de los profetas, mas ellos no escucharon, dice. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está inscrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están inscritas en las palabras de los vivientes. Pero también, como dice, antes que fue humillado, el Señor dice, el que se humilla, Él lo será, Él lo exaltará. Pero el que está elevado, el Señor lo va a humillar. El Señor solamente puede trabajar con un corazón humillado. Él no puede trabajar con un corazón duro, un corazón arrogante, uno que quiere por fuerzas hacer su voluntad. El Señor no puede trabajar con ese corazón. Tiene que ser un corazón humillado. Qué lindo dice también en los Proverbios, pero también en Santiago, en el Nuevo Testamento. Voy a leer a ustedes Santiago 4, donde dice, en versículo 6, pero Él la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes, pero Él resiste los soberbios, los arrogantes. Santiago 4, versículo 6. Pero ahí fue hasta que se humilló. 20. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón su hijo. Y eso es muy importante porque Manasés, su fin fue bueno. Terminó bueno y no fue sepultado afuera de Jerusalén como otros o en un campo, como los reyes que hemos mirado anterior. Pero fue en su casa, es decir, en Jerusalén.
y reinó en su lugar Amón su hijo. 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Eso es 642 hasta 640 antes de Cristo, la fecha. De 21 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, 2 años. Y vamos a ver por qué. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Él hizo lo malo. Y es triste porque quizás en 21 años que tiene para comenzar su reino, miró lo último bueno de su padre, que quizás eran solamente 5 o 7 años máximo. Pero aquí miramos que hizo lo malo, no lo bueno, que dejó su padre. Como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Ahí inclinó su corazón a los dioses ajenos. 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, dice. Y eso es muy triste y terrible que miramos aquí. Nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. En Romanos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, vengan, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos capítulo 2. Empezando en versículo 4. Miren. Romanos 2, 4 y adelante dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, su bondad, su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando conocemos que Dios es bueno y simplemente quiere perdonar nuestros pecados. Él es bueno, compasivo, lento para la ira, lleno de misericordia. Mirando su benignidad, paciencia y longanimidad, que eso nos lleva al arrepentimiento, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras para ti mismo ira, por la dureza de un corazón no arrepentido. Ahí dice, atesoras para ti mismo ira. En la misma manera, y quédense en Romanos 2, pero regresando a 2 de Crónicas 33, hablando de Amón, él nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado, lo aumentó más y más. Y ahí miramos que igual en Romanos 2, 5, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de Dios, un corazón duro, no arrepentido. Simplemente, ¿qué hace la persona que no se arrepiente? Está, como dice, aumentando, atesorando para sí mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2, 4 a 11 dice. Regresamos y terminaremos. Segunda de Crónicas 33, 24. Y conspiraron contra él Amón, sus siervos, y lo mataron en su casa. Pues eso es también aumentando el pecado. El pueblo no lo soportó, pues ahí 2 años conspiraron contra él y lo mataron. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Joías, su hijo, Josías, su hijo. Miren los primeros 2 versículos del 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vamos a ver el último rey bueno de Judá, que viene aquí adelante, después de Amón. Oremos, hermanos y hermanas, lo que tenemos adelante es maravilloso. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, para escudriñar, leer, oír, recibir y aprender más de ti, Señor. Oh, Señor, derrames, Señor, tu Espíritu Santo, derrámalo en nuestros corazones, Señor. En ti hay perdón de pecados, Señor, y tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestra manera de hablar, pensar, caminar. Aquí estamos por un tiempo y es simplemente para agradarte, Señor. Los días, Señor, son pocos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como dice en Salmo 91, Señor, que ayúdanos, Señor, contar nuestros días. Que podamos, Señor, recibir un corazón sabio para agradarte, Señor, para conocerte más. Gracias, nuestro Dios, nuestro Rey. Guíanos hoy y siempre en tu verdad, en tu bondad, en tu benignidad, Señor, el cual nos guía a arrepentimiento. Gracias, nuestro Dios. Que seamos siempre humildes ante ti, pero qué hermoso es que tú eres humilde y manso de corazón, benigno, tierno, bueno. La humildad que tú deseas es simplemente como tú eres humilde, Señor. La humildad en verdad viene de ti, Señor, de tu carácter, de tu corazón. Pues que seamos humildes adelante de ti, conociendo que la poderosa mano de Dios nos exaltará a tu debido tiempo, Señor. Y gracias que estamos aquí, Señor, para recibir de ti y escuchar tu dulce voz, la palabra de Dios. Y todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.